Shalom Aleichem, bienvenidos a todos. Como ustedes ven, ha habido un pequeño cambio de planes, nada importante, pero como dicen los hombres del espectáculo, la función debe continuar, entonces vamos a tratar de por lo menos reemplazar en una pequeña parte a nuestra querida morada Hannah Miriam, que ha tenido que cumplir con otros deberes más importantes. Entonces, les damos la bienvenida a todos ustedes. Vamos a hacer Lejaim con nuestra acostumbrada bebida nacional de Israel. Lejaim. Esta es agua recién extraída de la canilla de la cocina de mi casa, Lejaim. Y con ella les damos la bienvenida también a un nuevo mes. Este es un mes muy especial, el mes de Nisan, que acá en Israel acaba de comenzar aproximadamente hace 1 hora y media. Exactamente, hoy llovió bastante, estos días fueron días lluviosos. Akadosh Baruj Hu sigue mandando su bendición para que se llenen todos los depósitos de agua en las profundidades y tengamos agua para todo el año. Muy bien. Tenemos varios temas que tratar, y es sabido que dentro de las tefilot que decimos todos los días, hay bendiciones que le pedimos para que tengamos todas las necesidades del Hag. Algunos de ustedes posiblemente han escuchado, han leído en Facebook las tres historias que el rabino Ginsburg contó hace unos años, y en unos minutos vamos a dedicarnos a eso. Y decir Lejaim se puede con café, se puede decir con leche, con té, con Coca-Cola, con agua, siempre se puede decir Lejaim. Vamos a decir algunas palabras sobre este mes que está comenzando, diciendo que es uno de los meses que está determinado en la Torá y que representa la primera mitzvah que se le da al pueblo de Israel como pueblo. Akadosh Baruj Hu le ordena contar los meses a través de bendecir la luna, o sea, determinar cuándo es el nacimiento de la luna, que es muy interesante ver que el calendario hebreo está calculado de acuerdo a la luna y al sol. El calendario común gregoriano que se usa en Occidente se maneja con el sol, y el otro calendario que está difundido es el calendario islámico, que se maneja de acuerdo a la luna. Cada uno de los dos tiene sus fallas, porque ninguno de los dos está de acuerdo con la Torah principalmente. Y segundo, porque uno se limita nada más que a los ciclos del sol, y sin embargo muchos de los ciclos de la naturaleza, de los ciclos normales del ser humano, tienen que ver con la luna. Las mareas, el periodo de la mujer, incluso el tiempo de embarazo, algunas
algunas leyes de los animales y de las plantas que también se manejan con el ciclo lunar. Y también, entonces, el calendario solar es de por sí carente de ese tipo de relación con el mundo en que vivimos. El calendario lunar, por otro lado, hace que los meses vayan cayendo durante el año en distinta época. En cada año, cada mes cae en distinta estación del año. Y eso nos permite cumplir con uno de los preceptos de la Torá, que es que hay que hacer que Pesaj caiga en el mes de la primavera. Y el mes de la primavera es el mes de Nisan, Nisan con 2 nun, y los sabios dicen es un mes de Nisei, Nisim, así como Adar es un mes de milagros. Acaba de terminar Adar y ahora viene un mes de milagro de milagros. Y eso tiene que ver, la Nun tiene que ver con el Mashiach, es la época de la redención, es una época en que Akadosh Baruj Hu desciende para que nosotros podamos acercarnos a Él, desciende a salvarnos, como está escrito en la verdad de Pesaj. Dios mismo nos sacó de Egipto y no un emisario, un ángel. Este mes, que constituye el primero de los meses del año, es llamado también Rosh Hashanah, de los meses, o sea, Rosh Hodashim, y también es llamado Rosh Hashanah le Melachim be la Regalim. Es llamado como dice la Torá, Ajodesh Azelachem Rosh Hadashim Rishon Ulachem Lechotzia Hashanah. Este mes va a ser para ustedes la cabeza de los meses. El primero va a ser para ustedes de todos los meses del año. Entonces el mes de Nisan es numerado con el número 1. Pero aparte, ustedes saben que durante el año hay 4 Rosh Hashanah. Hay uno que es Rosh Hashanah general, que es en Tishrei, el primero y el segundo día de Tishrei. Es Rosh Hashanah del hombre, el día que nació Adán. Después está Tu Bishvat, que es el Rosh Hashanah Leilanot, el año nuevo de los árboles. Y los otros 2 años nuevos son justamente este Rosh Hodesh que estamos hoy. Es el mes de los reyes y también, el Rosh Hashanah, el principio de año del año de los reyes, y también el principio del año de las festividades, de los regalim. Hay 3 regalim, Shloshá regalim, que son Pesach, Shavuot y Sukkot. Se comienza, justamente es la primera festividad, es Pesach, y entonces este es el mes de Rosh Hashanah de los regalim, que es el primero de Nisan. Está escrito que en Nisan Nigalú, ube Nisan Atidim Nigael. En Nisan fueron redimidos y en el futuro también en Nisan van a ser redimidos. Entonces, tenemos que hay un Rosh Hashanah que es el que cae en Tishrei, que es Rosh Hashanah le Giluim,
Rosh Legiluim, de las revelaciones, que es cuando se cuenta la creación del mundo, y está el Jodesh, el Rosh Hashanah de el mes de Nisan, que es cuando se cuenta la primera mitzvah del pueblo de Israel para salir de Egipto. Está escrito que toda la intención de Dios de crear el mundo es justamente para que cumplamos los preceptos. Así que en este mes de Rosh Chodesh Nisan se cumple, mejor dicho, se empieza a cumplir el objetivo de la creación, que es que haya seres que lo reconozcan, que reconozcan su grandeza y que cumplan sus preceptos. Entonces, está escrito en el Midrash que cuando Akadosh Baruj Hu decidió crear los mundos, fijó cabeza de los meses y cabeza de los años. Y cuando eligió a Jacob y a sus hijos, fijó la cabeza de los años, el Rosh Chodesh, que es el primer día del año. Rosh Chodesh Shel Geula. Cuando decidió crear el mundo, fue creado el primero de Tishrei, el 25 de Elul. El primero de Tishrei, ustedes saben, fue el sexto día cuando se creó al hombre. Entonces, el 25 de Elul, Akadosh Baruj Hu decidió fijar la fecha de la creación del mundo, el Seder Ishtalshelut. En cambio, el Rosh Chodesh Nisan, Akadosh Baruj Hu decidió crear un Rosh Chodesh, la cabeza de los meses de la redención, pensando y eligiendo a Jacob y a todos sus hijos, o sea, al pueblo de Israel. Entonces, cuando Dios decidió crear el mundo, fijó el mes de Tishrei como la cabeza del año, que es Rosh Hashanah, y cuando eligió a Jacob y a sus hijos, fijó el mes de la redención, que es el mes de Nisan. Entonces, el mes de Nisan, vuelvo a repetir, es la cabeza del año, de los meses, de las festividades y de los reyes. El mes de Nisan, si ustedes quieren, aquellos que no vieron el video de Barcelona de hace unos años, que se llama 1820, allí hablamos un poco de lo que significa este mes de Nisan, que el primero del mes tenía que ser definido para saber cuándo era el 15, que era Pesaj, y cuándo era el 10, que tenían que fijar el cordero a la cama, y luego el 14 degollarlo, cocinarlo, y el 15 con la sangre del cordero pintar el dintel de la puerta, y a la noche salir de Egipto. Todo eso gracias a esta primera mitzvah, de fijar cuándo es el Rosh Chodesh. En la Halajá está dicho que para fijar el Rosh Chodesh de todos los meses, tiene que venir dos testigos. En general, todas las cosas importantes que pasan en la vida del judío y del pueblo de Israel, tienen que ser cosas que puedan ser atestiguadas. Y esa es otra de las diferencias que nos separa o que nos diferencia de el resto de las naciones. Nosotros tenemos que tener testigos de lo que Akadosh Baruj Hu nos está haciendo vivir y de las cosas que nos promete. Entonces, así como
la entrega de la Torá hubo testigos, todo el pueblo de Israel. También cuando se tiene que santificar la luna, tiene que haber 2 testigos que vengan y certifiquen que vieron los 2 pequeños cuernitos de la luna. Por supuesto es mucho más sencillo certificar la salida, el nacimiento de la luna, cuando se empiezan a ver los 2 cuernitos de la luna nueva, que decidir en qué momento la luna está llena. Eso es bastante difícil de certificar. Entonces, hay muchos que dicen que los rabinos judíos no sabían cómo calcular astronómicamente el nacimiento de la luna, y por eso pedían 2 testigos. Sin embargo, es al revés. Los testigos tenían que venir y certificar lo que estaban diciendo los rabinos que se ocupaban de eso en el Sanedrín, en el Beit HaMikdash. Y ellos ya habían calculado de antes y sabían cuándo esperar que vengan los testigos, pero siempre tenían que venir de a 2. Lo mismo con el casamiento, en los juicios, siempre tiene que haber por lo menos dos, tres testigos y hasta 3. Esa es una base en el judaísmo. Y cuando uno tiene testigos de lo que están diciendo es verdad, entonces su fe no vacila y no se deja llevar para otros lados. Ustedes están viendo aquí la propaganda que acaba de salir del horno de la computadora de Judith para el próximo seminario que va a ser el 1 de mayo en Cancún. Nuestros amigos de Cancún se han ofrecido y están haciendo con Mesirut Nefesh un esfuerzo para que esto se haga realidad, y estamos invitando a toda la gente de Cancún y alrededores, incluso de los países de América Central, para que vayan ese 1 de mayo, domingo 1 de mayo, y se presenten allí para ser testigos del último seminario que se va a realizar como preparación para llegar al Rav Ginsburg el 26 de junio. Yo pienso que el 1 de junio o un domingo de por aquello se va a hacer otro seminario, pero no está todavía confirmado. Pero de todas maneras, este es un seminario importante porque se va a recapitular todos los temas que se estudiaron, y eso va a ser muy importante para la gente y para todos los que sean testigos también presenciales a través de internet. Va a ser importante para que puedan comprender mucho mejor lo que el Rav Ginsburg va a explicar allí. Entonces, que este Rosh Hodesh sea para bendición y que sea un hito, una señal en el camino para que sigan siendo exitosos los seminarios como fueron hasta ahora. Vamos a ponerse de acá para que eso se confirme. Los invito a todos ustedes también que pónganse de acá. Y vamos a pasar ahora, si ustedes quieren ver algunas características del mes de Nisan, de acuerdo con la Kabbalah y el Sefer Yetzirah, yo iba a dedicarme un poquito a eso, pero vamos a pasar a otro tema. Los que quieran profundizar en todos los temas del mes de Nisan, los invito a entrar a ese link y allí pueden seguir estudiando las características de este mes. Decía al principio que los que están familiarizados con nosotros a través de Facebook, que pienso que es la mayoría de ustedes,
habrán visto la publicación de 3 historias que se acostumbran contar los judíos de Polonia, acostumbraban contar antes de Pesach, justamente al principio de Nisan, para tener bendición y que puedan tener todas las necesidades de Pesach. Si la página no se abre, sí, porque se cortó el link, los invito a entrar en la página de dimensiones que ustedes conocen. Y a la derecha van a encontrar este Maguen David que acabo de poner aquí. Y si hacen clic en ese Maguen David van a entrar en la lista de todos los meses, entra en el mes de Nisan y el primer Mahamar, el primer artículo que van a encontrar es justamente este del mes de Nisan. Todavía no he cambiado el link completo de la página para entrar al mes de Nisan porque todavía está la finalización del mes de Adar. Mañana vamos a actualizar la página, pero de todas maneras a la derecha van a ver este Maguen David de colores y allí pueden encontrar el mes de Nisan en la lista que está a la izquierda, y el mes de Nisan tienen varios artículos. El primero es todas las características de acuerdo con el Sefer Yetzirah del mes de Nisan, que corresponde a la letra Hei. El Mazal es Talé, es Aries, el Cordero, la tribu de Yehudá. El sentido es el habla, y el órgano controlador del mes de Nisan es el pie derecho, así que es importante comenzar este mes con el pie derecho estudiando Torah. Ese es uno de los motivos por los cuales no quisimos suspender esta clase, y además porque como ayer en la clase de Kabbalah se nos cortó la clase y nos quedamos con algunas cosas que decir, nos quedamos con las ganas de hablar. Parece que ese es el sentido del mes de Nisan y ahora comprendo por qué. Bueno, les voy a contar estas 3 historias. Esta semana van a aparecer en el web, y junto con estas 3 historias el Rav Ginsburg siempre agrega sus comentarios y sus gematrias al final de esas 3 historias, que son una segulá para tener en abundancia todo lo necesario para Pesaj. Vamos a contar algunas explicaciones que da el Rav Ginsburg respecto a estas 3 historias. Entonces les voy a leer lo que vamos a estudiar ahora. En realidad no lo tomen como un estudio, simplemente escúchenlo, lo vamos a meditar un poco y luego automáticamente esto va a servir para que todas las personas tengan todo lo necesario para cumplir el Seder de Pesaj. Como nuestras clases son abiertas y son bienvenidos todos, ya sean judíos, no judíos, creyentes, no creyentes, siempre tenemos que repetir, a riesgo de que alguna persona se ofenda y que no comprenda, pero todos los que estamos hoy aquí ya somos muy amigos y saben a lo que yo me refiero. En la festividad de Pesaj, de acuerdo con la halajá, el que come del cordero y no es judío y no está circuncidado, cae sobre él la pena de muerte. Por supuesto, esta pena, incluso en la época del Sanedrín, en la época que estaba el Bet HaMikdash, era una pena que no se aplicaba. Siempre los jueces del Sanedrín buscaban una excusa, o mejor dicho, buscaban alguna virtud,
cuestión legal para que la aplicación de la pena de muerte en este o en otros casos no se tenga que aplicar. Incluso un Sanedrín que hacía una pena de muerte, o sea que mataba de acuerdo con la ley por cualquier motivo más de una vez en 50 años o una vez en 75 años, ya era denominado sangriento. Entonces, desde que no está el Sanedrín, todo esto es un tema espiritual. En aquella época también era tema espiritual, pero la pena de muerte expiaba por el caret, que es el cercenar el alma de su conexión con Dios. Luego de eso, por supuesto, el Sanedrín, cuando el pueblo de Israel fue echado de la tierra, ya no funcionó, y estas leyes ya no pueden ser aplicadas, pero de todas maneras, espiritualmente deben ser observadas, y una de ellas es que el cordero no debe ser comido. Evidentemente tampoco en nuestra época podemos comer el cordero, porque hay cosas que nosotros, si nosotros tenemos que hacer, después tenemos que ir a ofrendarla al Beit HaMikdash. Entonces, como no está el Beit HaMikdash, no lo podemos hacer. En general, en el plato de pesas no se pone cordero, sino que se pone un trozo de otra carne, o se pone nosotros en Chabad acostumbramos poner un cogote de pollo cocinado y quemado, y le sacamos toda la carne para que no se confunda eso con el cordero de Pesaj, para que no se piense que ese es el cordero de Pesaj. Pero de todas maneras, al igual que el Shabbat, que el que no es judío debe realizar alguna transgresión, puede cumplir con todas las cosas, pero siempre y cuando no cumple el Shabbat 100%. También así el ser de Pesaj no tendría que, primero que no es ninguna obligación realizarlo, pero los que sienten que son felices haciéndolo, no lo pueden hacer en forma completa. Pero de todas maneras, estas historias que vamos a contar es para bendición de todas aquellas personas que, tanto sean judías como no judías, buscan en este mes de la redención traer el Mashiach y llegar todos juntos a la época de la redención con la revelación de Akadosh Baruj Hu, que sea hoy en este mismo Rosh Chodesh Lechaim Lechaim. Hay tres historias que acostumbran contar los Hasidim de Polonia antes de Pesaj. Asegurar estas tres historias para que haya todo lo necesario para la festividad en abundancia para todo el que las cuente. Una de las historias es de las historias de Rabbi Elimelech, y las otras son simplemente historias hasídicas que no están conectadas con el Rabbi exactamente. Rabbi Elimelech Milicench era el hermano de Rabbi Sushem y Anípoli, que conocemos muchas historias. Eran dos tzadikim muy grandes, tzadikim Polim, como se llama, tzadikim de Polonia. Eran hasidim del Baal Shem Tov, que fueron enviados allá para esparcir los manantiales. Y aquí viene la primera historia. Uno de los hasidim de Reb Elimelech era un comerciante de bebidas alcohólicas y vendía ish, un licor que se realizaba allá en Europa oriental. Antes de la festividad de Pesach, preparaba el hasid un gran tonel de ish, que acostumbraba a llevar más allá de la frontera. Allí lo vendía y de las ganancias compraba y preparaba todas las provisiones para Pesach. Ese año viajaba el hasid en una carreta con su tonel de ish,
Mientras trataba de atravesar la frontera, lo atraparon los guardias fronterizos y le secuestraron la preciada carga. Por supuesto, en esa época esa bebida era prohibida vender y había que pagar grandes impuestos. Entonces, había gente que cruzaba la frontera, iba del otro lado y allí lo vendía. Pero por supuesto, tenían que cuidarse que no lo atrapen. Así el Hasid se encontró ese año viajaba el Hasid en una carreta con su tonel de Ish, y mientras trataba de atravesar la frontera, lo atraparon los guardias fronterizos y le secuestraron la preciada carga. Así el Hasid se encontró en una situación muy difícil, pero todo su dinero lo había invertido en el licor y no se podía vender el tonel de Ish. Si no podía venderlos, se quedaba sin un centavo. ¿Y cómo traería todo lo necesario para Pesaj? Enseguida regresó el Hasid y corrió a ver a su Rebbe. ¿Qué es lo que hace un Hasid cuando está en problemas? Va a ver a su Rebbe, Rebbe Elimelech, y le contó con lágrimas amargas lo que le sucedió y su difícil situación monetaria, pidiendo escuchar el consejo del Rebbe. Rabbi Elimelech le dijo que vuelva a donde los guardias fronterizos y les diga que había sucedido un error y que en realidad lo que ellos tenían, lo que él había llevado, no era un tonel de Ish, sino que era un tonel de agua. El Hasid, que era un Hasid verdadero, hizo lo que le dijo el Rebbe y volvió donde estaban los guardias, y sin entender por qué, les dijo que era un tonel de agua y que eso lo podían comprobar simplemente probándolo. Los guardias lo probaron y efectivamente confirmaron que era agua. Enseguida le devolvieron el tonel al Hasid, que se apuró a devolver su propiedad de la carreta y regresar a lo del Rebbe Elimelech. Pero ahora el Hasid tenía un problema más grande todavía. Antes había perdido el barril y a lo mejor Rebbe Elimelech lo podía ayudar para recuperarlo. Pero ahora lo recuperó y lo único que tenía era un poco de agua adentro, según lo que él estaba pensando. Entonces el Hasid entró a lo del Rebbe y comenzó a llorar nuevamente con amargas lágrimas. Tenía un tonel de Ish que tendría que haber vendido y con las ganancias comprar todo lo necesario para la festividad de Pesaj. Y ahora que el tonel se convirtió en un tonel de agua, me quedé sin una moneda. ¿Y de dónde conseguiré las provisiones para la festividad? Entonces el Rebbe le dijo, prueba tú también del licor del tonel. El Hasid probó y descubrió en verdad que era Ish de primera calidad. Y el Yehudí tuvo todo lo que necesitó para la festividad de Pesaj con gran abundancia. Hasta aquí la primera historia de las tres que se cuentan como segura para conseguir todas las provisiones para la festividad de Pesaj en abundancia. Mientras meditamos acerca de la lógica de este cuento o de la falta de lógica de este cuento, vamos a escuchar otra melodía. La melodía que escuchamos al principio se llama Éxodo en primavera, es del CD de los Nigunei Gen, que está dedicado al mes de Nisan. Ahora vamos a escuchar otro Nigun que también está dedicado al mes de Nisan, especialmente de Pesach, que ustedes ya conocen, que se llama El alimento de la fe, Lachma de Meimenuta. Como siempre, son Nigunim compuestos por el Rav Ginsburg para meditar en las distintas épocas del año.
se satura. Muy bien, vamos a continuar con la segunda historia. Estas historias son más que nada para bendición y para que Akadosh Baruj Hu nos dé todo lo que necesitamos para la festividad, para hacerlo como Él desea. Así que, además de si se puede disfrutar y se puede seguir con atención, es una segulá más que nada para traer bendición. Así que no pueden difundirlo a otras personas, pero lo importante es escuchar y disfrutar de estas historias. Cierta vez el rey perdió su valioso anillo, que costaba una enorme fortuna, y también era muy preciado
al corazón del rey. Tan preciado era el anillo para el rey que dedicó su fortuna para cubrir por adelantado todos los gastos de aquel que se comprometiera a buscar el anillo. Esto se difundió por todo el país y llegó también a los oídos de un judío simple y muy pobre que vivía en ese país donde estaba este rey. Eran los días del mes de Nisan, se aproximaba la festividad de Pesaj y se necesitaban muchas provisiones, pero el yehudí no tenía con qué comprar lo necesario para la festividad. Su esposa le dijo: esposo mío, como hemos oído que el rey da con mano generosa a quien se compromete a buscar el anillo, ve tú también inmediatamente al palacio del rey y anuncia que estás dispuesto a ocuparte en la búsqueda del anillo. El rey se alegró e inmediatamente le entregó dinero con holgura, y el yehudí volvió a su casa, compró todo lo necesario para la festividad y se acomodó junto con su familia para festejar la noche del Seder con gran alegría. Y por supuesto, el yehudí se olvidó del rey, del anillo y de la búsqueda y de todo lo demás. Pero aquí no termina la historia. Había un cura cuando tradujimos este cuento, hay una palabra en hebreo que significa rayá o piqueaj. Entonces buscamos en el diccionario cómo se dice eso en castellano, y el diccionario dice que era un cura ladino. Se nota que es un diccionario de la Real Academia Española. Pero se los cuento esto así como curiosidad de cómo uno está acostumbrado a ciertas palabras, que en realidad son palabras antisemitas creadas por los enemigos del pueblo de Israel, utilizando palabras tan queridas como es la palabra esta, ladino. Sin embargo, ¿quién no habrá utilizado alguna vez esa palabra para catalogar a alguien que es malvado y tiene mala entraña, como decimos en Argentina? Algo así. Ladino quiere decir que le gusta hacer maldades, le gusta hacer intrigas y perjudicar. Pero ladino es el nombre del idioma de los judíos que estaban en España, y también a los que hablaban ese idioma se llamaban ladinos. Entonces este cura, consejero del rey, se llamaba Dayaini. Este cura siguió el rastro del yehudí y comprendió exactamente lo que estaba sucediendo. Y como también odiaba a los judíos, enseguida fue a revelarle al rey que el judío lo engañó, que tomó todo el dinero, compró con él todo lo que necesitaba para la festividad de Pesaj, y no tenía ningún interés ni intención de buscar el anillo perdido. El rey no se convenció inmediatamente de las palabras del cura. Entonces fueron ambos a la casa del judío para ver cómo buscaba el anillo y si en verdad eran ciertas las palabras del cura. Se pararon el rey y el cura fuera de la casa del judío, y espiando por detrás de la ventana, oyeron y vieron al judío y a toda su familia festejando la noche del Seder, diciendo las estrofas del famoso poema que cantamos todos los judíos la noche del Seder en hebreo, cuando leemos, no tengo acá a mano la Agará de Pesaj, pero cantamos:
Si Akadosh Baruj Hu no nos hubiera sacado de Egipto, hubiera sido también suficiente para nosotros. Si nos hubiera sacado de Egipto y no nos hubiera dado la Torá, también hubiera sido suficiente para nosotros. Si nos hubiera sacado de Egipto y, y no nos hubiera dado la matzá, también hubiera sido suficiente para nosotros. Y así cantamos, pero en hebreo, suficiente para nosotros es Dayeinu. Y nosotros cantamos Dai Dayeinu, Dai Dayeinu, Dai Dayeinu, 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 Dai Dayeinu. Y así cantamos esta canción, la estrofa, cada vez que el hombre de la casa lee una estrofa. Entonces, mientras el rey y el cura estaban parados detrás de la ventana escuchando lo que pasaba en la casa del judío esa noche del Seder de Pesaj, empezaron a escuchar cómo cantaban este poema, Dayeinu. Pero resulta que en ese lugar se llamaba Galicia. Galicia es un lugar de allá por Polonia, Ucrania, por Europa Central. Y ustedes saben que en cada lugar los judíos pronuncian de diferente manera las vocales, las letras. Allá, en vez de decir Dayenu, los judíos la U la dicen I. Entonces decían Dayeni. Entonces cantaban Dayeni, Dayeni. El dueño de casa cantaba las partes que decían si nos hubiera sacado, si nos hubiera dado, etcétera, etcétera. Y el resto de la familia le contestaba a continuación en voz alta y con alegría, Dayeni, Dayeni. El rey escuchaba por detrás de la ventana que el judío le hablaba a los invitados. Por supuesto, no entendía lo que estaba diciendo, porque no era el rey judío, era el rey en la época del, supongamos, 1600, 1700, sí, más o menos por ahí, 1800. Y todos le respondían, Dayeni, Dayeni, así una y otra vez. Entonces, a medida que el rey iba escuchando, se iba convenciendo de que el judío sí había investigado y que le estaba preguntando a los invitados en la noche del Seder si saben dónde se encuentra el anillo preciado del rey. Entonces él pregunta, y todos le responden, Dayeni, Dayeni, una y otra vez, el nombre del cura que estaba al lado suyo. Dayeni no quiere decir suficiente para nosotros. Como decía antes, es un poema que se canta en la noche del Seder de Pesaj, alabando a Dios, diciendo que si no nos hubiera sacado de Egipto, para nosotros hubiera también sido suficiente, y si nos hubiera sacado de Egipto, pero no nos hubiera dado la Torá, también sería suficiente. En hebreo, suficiente se dice Dayenu, suficiente para nosotros. Dai quiere decir basta, suficiente, y Dayenu quiere decir suficiente para nosotros. Entonces, a medida que el rey iba escuchando y iba entrando por sus oídos la palabra Dayeni, Dayeni, el nombre de la persona que tenía al lado, cuanto más gritaban y gritaban Dayeni, Dayeni, en el rey se reforzaba la sospecha que tenía de su consejero. Y la cara del cura se paralizó. En hebreo se dice Jafú. ¿Por qué dicen Jafú? Porque así se dice de Amán, cuando fue el convite de la reina Esther con el rey y lo invitó a Amán. Y la reina Esther lo hizo quedar bastante mal a Amán y encima se cayó sobre ella y el rey vio eso y se dio cuenta a Amán que era su final, entonces dice que el rostro
de Amán Hafu. ¿Qué quiere decir? Se paralizó, se puso blanco. Eso es lo que le pasó también a este cura Dayeni, cuando el rey lo miró y se dio cuenta que es lo que estaba pasando por su cabeza. Enseguida el rey llamó a los guardias, apresaron al cura y después de que lo encarcelaron, el cura Dayeni confesó que había robado el anillo preciado del rey. Y su final fue que terminó Talui Alaetz, como Amán y sus hijos. Terminó colgado del poste. Y el judío tuvo todas las necesidades de Pesaj con gran abundancia. Esta es la segunda historia. Ese tipo de historias sirve también. Mi esposa siempre me dice que yo soy un judío de Polonia. Mi papá nació en Argentina, pero era de sangre polaca, sus padres eran de Polonia, de Varsovia, y a los judíos de Varsovia nos gusta ser un poco irónicos, si es posible, en medio de un chiste o una broma, pero esas bromas un poco subidas. Uno a veces piensa qué es lo que uno siente verdaderamente en el interior. Cómo medir, en qué medida uno ama la Torá, ama a Kadosh Baruj Hu, al pueblo judío. Estas son historias que hasta hoy en día se cuentan entre los judíos, por supuesto. Me parece que hemos hecho abrimos una nueva época en que este tipo de historias se cuentan a todo el mundo. Incluso ustedes a lo mejor no se acordarán, pero el año pasado, antes de Pesaj, también las contamos en una clase, pero todavía no las publicamos. Esta semana van a aparecer en nuestra página y van a poder leerlas nuevamente y pasarle a todos aquellos que quieran tener las necesidades de Pesaj y pasar esta fiesta en abundancia. Pero, por otro lado, tanto judíos como no judíos fuimos educados en un ambiente occidental y cristiano. Y quien más, quien menos, tiene dentro de sí un poco de esa influencia que nos queda de cómo la sociedad en que vivimos odia al judío, lo desprecia, lo considera una persona baja, lo considera alguien que no merece nada de lo que tiene y que es bueno perjudicarlo. Todo tipo de pensamientos que nosotros conocemos y lamentablemente la mayoría de los judíos también tienen dentro de sí. Ayer mi esposa me mostraba un video que le enviaron, una amiga le envió de España, donde en un pueblito, que yo no sé cuál es, hace unos años fue un señor a hablar con ellos, a preguntarle por una sinagoga que había por allí, porque sabía que había una leyenda acerca de algo que el judío fue acusado muchas veces de utilizar sangre de un niño cristiano para poner en las matzot. Por supuesto, esto es algo completamente absurdo, porque quien sabe un poquito de las leyes de Kashrut sabe que la sangre, tanto sea del ser humano como de un animal, es algo que tiene que ser eliminado, por eso tantos procesos que se realiza a la carne para sacar toda la sangre posible, incluso cuando se revisa el huevo, los huevos de gallina se revisan perfectamente para que no haya sangre en ellos,
Pero de todas maneras, son historias que quedaron en el inconsciente de la gente. Y esta gente contaba cómo hace 500 años había allí una sinagoga. Y un día, en la época de Pesaj, era una época que los judíos eran muy perseguidos y la estaban pasando bastante mal. Entonces, parece que desapareció un chico de allí y los judíos fueron acusados de haberlo secuestrado y utilizar su sangre para hacer las matzot, las matzot que utilizamos en el Seder de Pesaj. Con el tiempo que pasó, no solo eso fue inventado, sino que además se dijo que este niño fue torturado como lo habían torturado a Jesús y toda una serie de cosas, hasta que también lo declararon a este niño un santo. Y entonces este chaval le dice, ahora escúchame, ¿vos pensás que es verdadera la historia? ¿Vos creés en el niño? Dice, yo en el niño creo. En Dios no creo, en Jesús no creo, pero en el niño creo. O sea que es algo que está por encima de la creencia en Dios o no la creencia en Dios. Es algo que está tan metido en el consciente de la gente que, como decíamos, también dentro. Exactamente, exactamente. Serga siempre me pone al tanto de todas las cosas que yo no conozco, es verdad. Entonces, eso que aparentemente es nada más que de los gentiles, y no de todos los gentiles, sino de aquellos que odian al judío, y de aquellos que a lo mejor por mente simple o por necesidad de creer en algo, también creen eh, en lo que les cuentan sin demasiada profundización. Eso también influye sobre los judíos. Y el judío mismo, hay muchos judíos, a lo mejor en esta época este efecto se va eliminando, por lo menos en ciertos lugares. El mismo judío tiene vergüenza de ser judío y se esconde. Y evidentemente es un fenómeno que se está revirtiendo bastante porque incluso muchos descendientes de aquellos Anusim, que ahora ya no son judíos, o por lo menos no se puede demostrar que sean judíos, de acuerdo con la halajá, ellos mismos quieren volver a sus raíces y es correcto ayudar y tratar de que todos vuelvan. Pero de todas maneras, estas historias nos sirven para detectar dentro nuestro hasta qué punto nosotros estamos de un lado o del otro. Porque cuando uno habla del ser humano, uno no puede decir estar de un lado o del otro. Todos los seres humanos son buenos, pero cuando uno habla de las posiciones que se encuentra respecto al odio, respecto al amor, a Dios y a las personas, entonces sí uno tiene que tomar una posición firme y decidir, yo estoy aquí o estoy allá. Pero siempre el Amalek, esa duda que se mete dentro de nosotros, a veces nos hace sentir que, bueno, por algo le habrá pasado, o mira que lo que hizo, como engaña, y ese tipo de cosas. Cuando surgen ese tipo de pensamientos, eso significa que en realidad nuestro interior no está 100% de un lado y hay que revisar un poquito más. No sé si están de acuerdo con que prolongue la clase. Estas clases de Hannah Miriam generalmente tienen una duración específica y yo no quiero tampoco salirme tanto de sus normas, pero vamos a
tratar de contar la última historia, así que vamos a alargar un poquito más la clase, si ustedes están de acuerdo. Vamos a contar la última historia. Había una vez un judío creyente, ingenuo y simple. Hay una palabra en hebreo que últimamente queríamos explicar que es tamim, tam. Tam es uno de los 4 hijos de la noche de Pesaj. Está el Jajam, el Rasha, el Tam, Benisheloyo de Amalishol. Está el sabio, está el malvado, está el simple, el ingenuo, y está el que no sabe preguntar. Y a cada uno de ellos, en la noche de Pesaj, el padre tiene que aproximarse a cada uno de ellos y darle las respuestas e incentivarlo de acuerdo al nivel que tiene. Todo el ser de Pesaj, por supuesto toda la Torá y todas las enseñanzas de los sabios, pero el ser de Pesaj en especial es un compendio de lo que es la educación, de cómo el padre tiene que incentivar a sus hijos y a toda su familia, por supuesto, a preguntar, a interesarse, porque todo el objetivo del Seder de Pesaj es el relato de la historia de la salida de Egipto, para que esto quede dentro de cada uno y se vaya transmitiendo en todas las generaciones. Y de esa manera, cada uno y uno de nosotros que recibimos de nuestros padres, nos transformamos en testigos, vamos transmitiendo ese testimonio. Incluso el exilio, el que Akadosh Baruj Hu nos haya esparcido por todo el mundo, refuerza este testimonio, porque ahora que estamos en contacto con todos los pueblos y con todas las congregaciones de todo el mundo y escuchamos que es la misma historia que cuentan unos y otros, entonces ese testimonio se refuerza más que si hubiera salido nada más que de un solo núcleo en un solo lugar. Y eso también es una demostración de la importancia de mantener las leyes y mantener las tradiciones del pueblo judío en forma estricta, porque eso no es nada más que un acervo cultural, o no es nada más que la historia, nuestro pasado que tenemos que recordar y no tenemos que olvidar, sino que esto es el contrato, es el pacto, es el testimonio judicial, legal, de la tarea que tiene el pueblo judío que realizar frente a todas las naciones. Cuando uno lleva el pacto grabado en el cuerpo, en la mente y el corazón, entonces él mismo es un testigo y puede ir a todas las naciones y mostrarle que esa es la palabra de Dios. Si uno no cree, si uno perdió esa conexión, entonces no puede ser testigo. Muy bien. Entonces, hablando de estos 4 hijos de la noche de Pesaj, por supuesto Hasidut trae una novedad. ¿Cuál es la novedad que exactamente, Ilana? ¿Cuál es la novedad que trae Hasidut y que trae el Rebbe con respecto a este detalle de los 4 hijos? El Rebbe, así como estos 4 hijos, por supuesto, tienen que ver con las 4 letras del nombre de Dios. Los 2 primeros son Yud-Kei, Anistarot Lashem Elokeja, las cosas ocultas de Dios, porque tanto el Jajam como el Rasha son sabios y
en Kedushá uno tiene que ver con el lado derecho y el lado izquierdo de la santidad, y la parte revelada es para nosotros y nuestros hijos, que representa a Vav y Hei, que es las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos, que son la parte de la ingenuidad y la simpleza, y el que no sabe preguntar. ¿Quién es el que no sabe preguntar? Aquel que no sabe de qué está hablando. Cuando uno no conoce el tema, no tampoco tiene lo que preguntar. Entonces, a cada uno se le da un tema, pero aparte el Rebbe trae un quinto hijo. ¿Quién es ese quinto hijo? ¿Cómo se lo denominaría? Seguramente Ilana habrá escuchado de esto, así que le digo que no lo ponga, que no lo escriba. Pero ¿cómo denominarían ustedes a ese quinto hijo? ¿Y dónde lo pondrían? ¿Como la Kotsosh el Yud, como la punta más elevada de la Yud del nombre de Abayá? ¿O lo pondrían, como estudiamos en la clase de la Arizal, así como estas 4 letras tienen que ver con los 4 mundos, y también tienen que ver con las categorías de la persona en el libro de Tanya, como estudiamos ayer? ¿Dónde pondrían ese quinto hijo? ¿Por arriba, en el mundo de Atzilut, en el mundo de, perdón, el Adam Kadmon, que tiene que ver con el Mashiach? ¿O lo pondrían por abajo, en el mundo de las Klipot, donde están por abajo del mundo de Asiá, donde está la oscuridad y la impureza? Ya nos dejo pensando en esta pregunta. Vamos a escuchar otro nigún. Esta vez es el nigún que se llama La Sombra de la Fe, otro de los nigunim de Nigunei Gen, las melodías místicas, que ustedes conocen, pero que siempre disfrutamos en escuchar. Mientras piensen cómo denominarían y qué características tiene ese quinto hijo del ser de Pesach.
Vamos a continuar con nuestra lectura de las historias, porque tenemos muchas cosas que hacer y no quiero superponerme con la próxima clase. Entre paréntesis, no estoy seguro si Rav Saifrani va a dar la clase, ahora lo voy a llamar, pero si no están, si llega a haber algún inconveniente, igual vengan porque clase va a haber. Exactamente. El quinto hijo es el hijo que no está. Porque estos cuatro, sean como sean, están ahí en la casa, están en la mesa de Pesaj, están junto al Padre, están escuchando, pertenecen. En cambio, hoy en día la mayoría de los hijos no van y posiblemente muchos no tienen un padre que los llame a la mesa del ser de Pesaj. Entonces por eso el Rebbe dijo que hay que traer a todos los judíos de vuelta para que vuelvan a pertenecer. Y ese es el judío que, como dice Selgas, en que está asimilado. ¿Qué significa asimilado? Está sumergido en medio de las cáscaras impuras de este mundo material, allí abajo, y que normalmente es considerado raya, pero está escrito que así aprendí del Rav Ginsburg y también lo trae el Rebbe, la fuerza que tienen esas personas, la energía acumulada, como la fuerza de la cuerda del arco, que se estira y se estira y se aleja para lanzar la flecha. Ese alejamiento tan grande hace que cuando las personas sumergidas dentro de las klipot de repente abren los ojos y se dan cuenta de la realidad, retornan con una fuerza tremenda, y ese es el fenómeno que estamos viendo en nuestra época también. Con una fuerza tan tremenda que de ahí va a venir el Mashiach, dijo el Rav Ginsburg. Entonces, ese quinto hijo, por un lado, es el que está más abajo, y por otro lado, es el secreto de Eshet Hail Ateret Bala Malhut, que es considerado la muerte y que no tiene nada de sí. Cuando se revela que toda la fuerza que recibe de todo lo demás, y se revela cuál es el objetivo de ese reinado que está abajo, se eleva por encima de la cabeza y se transforma en la corona del rey. Entonces, la importancia de traer a toda la gente, judíos y no judíos, de vuelta a estar dentro de la fe de la Torá y de Akadosh Baruj Hu, es que eso trae al Mashiach. Entonces, ese último nivel que está más abajo, del cual nosotros estuvimos o estamos y queremos salir de él, eso nos lleva a empujar a toda la creación que está por encima de nosotros y llevarla a la época del Mashiach, revelar ese Adam Kadmon, ese nivel de yejidá del alma que está por encima de todo entendimiento y toda razón. Había una vez, entonces, vamos a leer esta historia que comienza, como decíamos antes, con que había una vez un judío creyente, ingenuo y simple, que ganaba su vida en una cantina, que alquilaba al terrateniente del lugar. El terrateniente era amable con el judío, y cierta vez que se encontraron le preguntó: ¿de dónde viene tu sustento? Por supuesto,
el terrateniente, el Paritz, como se dice en hebreo, en Europa, en Yiddish, el terrateniente quería escuchar que el judío le agradeciera que él fuera el sustento y que de él provenía el sustento. Pero el judío, Ma'amin, Betam, Tamim, el judío creyente e ingenuo, le contestó diciendo: mi sustento viene del santo bendito sea. Escuchar esta respuesta del judío puso serio el terrateniente, no le gustó para nada. Y siguió preguntando una y otra vez la misma pregunta, de distintas formas, con esperanza de escuchar en su respuesta alguna insinuación de la bondad del terrateniente por alquilarle la cantina. Y efectivamente el judío era muy simple y no se dio cuenta y no llegó a hacer ninguna insinuación, y cada vez que le preguntaba de dónde viene su sustento, volvía a acentuar el judío que su sustento viene directamente de Akadosh Baruj Hu, y de nadie más que Akadosh Baruj Hu. El terrateniente se enojó entonces con el judío y le dijo: siendo que no sabes quién te está haciendo el bien y te da el sustento, entonces tendrás que dejar la cantina y buscar sustento en otra parte. El judío se quedó viviendo en el mismo lugar, pero se le prohibió tener la cantina. Por lo tanto, antes de la festividad de Pesaj, se encontró sin sustento y sin un centavo para comprar las tantas cosas necesarias para la festividad. El terrateniente tenía un tesoro en el sótano de su casa, y allí había muchas monedas de oro de mucho valor, que le encantaba contar. Así, cada día, entraba a su tesoro, contaba las monedas con gran amor, las pulía, las frotaba para que se vea perfectamente las imágenes grabadas sobre las monedas. Acostumbraba a tomar una moneda, escupía sobre ella y con un paño la limpiaba. Esa era la costumbre del terrateniente de ocuparse en sus monedas día a día. Este no era un terrateniente cualquiera, era uno de los más importantes del país y solía tener en su casa un mono verdadero, que lo llevaba con él a donde vaya. Como es sabido, la naturaleza del mono es imitar a las personas, y así, como el mono veía una y otra vez al terrateniente escupir sobre las monedas y luego frotarlas con gran placer, dado que el mono, al final de cuentas, es nada más que un mono, pensó que si para el terrateniente eran tan ricas esas monedas, sabrosas y brillantes, también para él lo iban a hacer. Entonces, cierta vez que el mono había bajado al sótano del tesoro, comenzó a devorar las monedas, comió y comió hasta que cayó muerto. Cuando bajó el terrateniente y vio al mono muerto, enseguida se le ocurrió hacerle una broma. ¿A quién? Al judío de la cantina. De tal manera, en la víspera de Pesaj, el terrateniente envió a su sirviente para arrojar al mono muerto dentro de la casa del judío. El sirviente enseguida cumplió la orden de su amo y desapareció de allí, fue hasta la casa, arrojó el mono muerto dentro de la casa y se alejó de allí pensando para sí mismo: judío estúpido, esta es tu parte para la festividad de Pesaj. Cuando el cadáver del mono cayó sobre el piso, en la casa del judío, este se desgarró, y de la panza del mono se desparramaron todas las monedas de oro. El judío tomó las monedas de oro y compró abundantes provisiones para Pesaj
y feliz y contento se sentó con su familia para celebrar la festividad. Al oscurecer, se acercó gateando el terrateniente a la casa del judío y espió por la ventana para ver cómo festejaba la noche de Pesaj. Y para su sorpresa, vio una mesa repleta de los mejores manjares, las velas encendidas y gran cantidad de invitados, todos disfrutando y cantando felices. El terrateniente no entendía de dónde consiguió toda esa abundancia. Entonces entró a la casa del judío y simplemente le preguntó cómo consiguió todo eso. Y el judío, que como dijimos era ingenuo al extremo, le contó simplemente que alguien pasó, le arrojó un cadáver de mono adentro de su casa, y del cual salieron monedas de oro, y con ellas compró todo lo que necesitaba para la festividad. El terrateniente de repente comprendió lo que estaba pasando, y no tuvo más que reconocerle al judío que efectivamente su sustento viene directamente de Akadosh Baruj Hu. Y así el judío tuvo todas las necesidades de Pesaj con gran abundancia. Así termina la tercera historia, y para ustedes que han tenido la paciencia de estar con nosotros hoy, vamos a agregarle los comentarios que hace el Rav Ginsburg sobre estas tres historias, los comentarios que hizo el Rav en aquella época cuando él contó esto, que fue, creo, hace unos 8 años, y que seguramente ustedes también lo van a disfrutar como lo disfruté yo al leerlo. Voy a tener que escribir algunas cositas, así que vamos a buscar un lugarcito por aquí. Entonces, estas tres historias sirven por un lado para traernos bendición y nos enseñan un poco qué es lo que pasa dentro nuestro cuando escuchamos estas historias, qué sentimientos nos estamos moviendo, y de acuerdo a esos sentimientos que surgen dentro de nosotros, surgen pensamientos, y los pensamientos vienen de nuestro inconsciente. O sea que estas tres historias nos sirven también para refinar un poco aquello que no conocemos de nosotros mismos. Dice el Rav Ginsburg entonces, por lo tanto, si así lo recibimos de los primeros tzadikim, los tzadikim arishonim, de la época del Baal Shem Tov, según la tradición que pasó a través de los discípulos de Reb Elimelech, que es contar estas tres historias antes del Seder, como una segulá para tener todo lo necesario para Pesaj en abundancia, tiene por supuesto un secreto que se refleja en el orden de estas tres historias. Vimos ya que el primer cuento era una historia del propio Rabbi Elimelech. Y las otras dos historias son historias de judíos simples, y especialmente la segunda historia. ¿Qué tiene de especial la segunda historia? Que por el mérito de la esposa vino la parnasá, vino el sustento al judío. Esa es la primera enseñanza que nos trae el Rav Ginsburg, que un buen judío escucha a su esposa. Dice el Rav Ginsburg que hubiera pensado que la pareja esta de la historia segunda son una reencarnación de Abraham y Sara. Como Kenny me dice que perdone por la tardanza, pero en realidad yo no tengo nada que disculpar. Al contrario,
el que se perdió las 3 historias ha sido tú, así que luego cuando esté la grabación te recomiendo escucharlas, pero ahora que me acuerdo, Kenny fue uno de los que comentó las 3 historias cuando las publicamos en Facebook, así que ya conoce estas 3 historias. Simplemente cuento, y también para todos aquellos que a lo mejor no escuchan las 3 historias, estas son 3 historias que contamos traídas de Tzadikim de Polonia, Hasidim del Rab Elimelech de Lijensk, que son una segulá. A veces es difícil saber bien la traducción de la palabra segulá, pero es una ¿cómo traduciríamos la palabra segulá? Segulá es como ya ustedes vieron, nosotros en Chabad, los Rebbeim nos enseñaron que no hacemos segulot como objetos y frases y ese tipo de cosas como para lograr un efecto en especial, sino que más bien sería, claro, la traducción sería amuleto, pero evidentemente también son historias. Sería como una, no sé, vamos a buscar una traducción para Segula, pero ustedes ya se dan cuenta lo que es. Es algo que, por un lado, viene una bendición desde arriba por el simple hecho de haber escuchado, pero por otro lado también nos sirve para hacer un trabajo de abajo para arriba. Eso es algo muy importante, que no, cuando nosotros pedimos una bendición al tzadik, en realidad él es el que está haciendo el trabajo con el Kadosh Baruj Hu para que se concrete, pero de todas maneras nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo desde abajo para que la respuesta desde arriba sea como corresponde y venga con bendición y con bondad y sin pruebas. Sí, sería como para traer un buen augurio, para traer una bendición, una segula para que se produzca algo bueno. Muy bien, entonces, dice Rav Ginsburg, dice Rav Ginsburg que esta pareja de la segunda historia, que era del judío que buscó el anillo del rey, el anillo perdido del rey, parecería ser como una reencarnación de Abraham y Sara, porque así está escrito en la Torá, que Kadosh Baruj Hu le dice a Abraham que escuche la voz de Sara. Pero sin embargo acá surge o da la impresión, dice Rav Ginsburg, que estos 3 historias, de acuerdo con el orden en que están relatadas, tienen que ver con los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. La festividad de Pesach cae en el mes de Aviv. Aviv en hebreo significa primavera. Vamos a escribir en hebreo la palabra Aviv, Aleph, Bet, Yud, Bet. Aviv significa primavera. Y en esto hay un despertar de todos los patriarcas en esta misma palabra. ¿Por qué? Porque Aviv se separa en Av y Yud-Bet. Av tiene gematria 3. Ab significa a su vez padre.
Ab es padre, y tiene gematria 3. Yud-Bet y bueno, dice Rabinso que el padre, por supuesto, el primer padre fue Abraham Avinu. Entonces, Abraham Avinu es el padre de los 3 patriarcas, especial de la festividad de Pesach. Entonces la primera historia corresponde a la festividad de Pesach. Pero de todas maneras, esta palabra Aviv, que tiene las palabras Aleph, Bet, Av y Yud Bet, Av es padre y tiene gematria 3, Bet es 2 y Aleph es 1. Y 3 son los 3 patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Así que por de pronto, Aviv, la primavera, tiene que ver con los 3 patriarcas. Y Yud-Bet, por supuesto, gematria 12, Yud es 10 y Bet es 2. 12 son las 12 tribus. Shifteikia, Yud-Bet, Shifteikia, como decimos en Ejad Miyodea. Otra de las segulot del Seder de Pesach es cantar Ejad Miyodea, uno quien sabe. Eso lo vamos a cantar en otra oportunidad. Nos quedan 4 minutos y 20 minutos para las 11, así que vamos a agregar otros 10 minutos y vamos a tratar de terminar esto que estamos diciendo de forma rápida. Entonces, Yud-Bet es 12, son las 12 tribus de Dios, y la palabra misma, Aviv, es gematria 15, que es gematria Yud-Hei, que son las 12 Shifteikia, 12 tribus de Dios. Entonces, por lo tanto, en Pesach, en Aviv, hay interinclusión de los 3 Avot, de los 3 patriarcas. La primera historia de Rabbi Elimelech y el Hasid con el licor, ahí figura el tzadik en forma revelada, y esta corresponde a Abraham Avinu, el gran padre, el gran hombre que originó todo el judaísmo. Y es sabido que todos los discípulos de Rabbi Elimelech lo reverenciaban a él tal como el Baal Shem Tov. Dentro del Hasidut, el Baal Shem Tov es considerado el Abraham, el Magi de Mesrich es considerado Ishak, por muchas cosas que muchas veces explicamos, y el Admon Hazaken, el primero de Jabal, es considerado el Jacob, Israel. Entonces Abraham Avinu es a nivel de Keli. Elimelech, el nombre de este tzadik, ¿cómo se escribe? Elimelech. Elimelech, si se separa en dos, es Eli, mi Dios, Melech, rey. Mi Dios es el rey. Entonces, el libro principal que él escribió se llama Noam Elimelech, como está escrito Elimelech Ish Naami, Elimelech. Bueno, esto lo vamos a explicar después porque se me acaba el tiempo. En la tradición que está escrita en el libro este que escribió el Rabbi Elimelech, Noam Elimelech, está escrito todas las enseñanzas que él dejó,
Y dentro de todos los sabios y tzadikim que hubo durante todas las generaciones, no hubo ningún otro que se llamó como él. Y dice el Rav Ginsburg, desde Elimelech hasta Elimelech no hubo como Elimelech, parafraseando la alabanza que se le da al Rambam. Entonces, el Sipur, la historia del Rabbi Elimelech es de Abraham Avinu. Corresponde a Abraham Avinu. Y así, esta influencia de Abraham Avinu también chispotea en todas las otras historias. Así como Rabbi Elimelech trajo la tradición de contar estas tres historias. La segunda historia, que estaba el Yehudí y el rey con el anillo, y el cura que se llamaba Dayaini, es la historia del judío y la judía principalmente, de ir al rey para conseguir las necesidades y olvidarse de todas las obligaciones de buscar el anillo. Y por el mérito de esta inocencia, Akadosh Baruj Hu le trae todas las cosas buenas de forma milagrosa. Y aparte de esto, no solamente que consigue todas las cosas milagrosas por su inocencia y por ir de frente y derecho para Akadosh Baruj Hu, preocuparse por lo que estaba pidiendo Akadosh Baruj Hu, también matan a su enemigo. Entonces, esto tiene que ver con la Sefirá de Keburah, que es la cualidad de Isaac Avinu. Y su esposa es Rivka Imeinu, la esposa que le invita como Rivka, que le dijo a Isaac, Rivka que le enseñó a Jacob a hacer un truco para desplazar a Isaac. También Rivka le dijo a este judío simple que haga eso para tener la necesidad de Pesach, como Isaac al final tuvo que hacer lo que Rivka le había ordenado. La última historia, la tercera, que es el judío con el terrateniente y el mono, este es el más simple y el más inocente de todos. Es el judío más simple, y este judío simple tiene que ver con el hijo Tam que decíamos antes de la noche de Pesach, y por lo tanto esta historia tiene que ver con Jacob, con nuestro patriarca Jacob, que es llamado Ish Tam Yoshev Oalim. Era un judío simple, inocente, que se sentado en las tiendas. Y cuando le preguntan al judío simple que se sienta en las tiendas a estudiar Torah, como este que vivía de la cantina en su tienda, cuando le preguntan de dónde viene tu sustento, siempre su respuesta va a ser: mi sustento viene directamente de Akadosh Baruj Hu y no de nadie más. Y que sea la voluntad de que por el mérito de estas tres historias haya para todos en abundancia para el Hag Pesach, y que inmediatamente de que Fumiat Mamash todos logremos
comprar, adquirir grande abundancia física y espiritual y salir inmediatamente hacia el Rey, el Melech HaMashiach, que venga y nos redima ahora mismo tal cual. Voy a decir esta brajá en hebreo, porque es la brajá que dijo el Rab en su momento, para que todos escuchen, para que las almas escuchen y que estas palabras se escuchen en el cielo y todo esto llegue a cada uno y uno de todos ustedes. Veí Ratzon, שבזכות שלושת הסיפורים יהיה לכולם ברווח לחג הפסח, ותקף ומיד ממש נזכה כולנו לרכוש גדול בגשמיות וברוחניות, לצאת מיד לקראת מלך המשיח, שיבוא ויתגלה תקף ומיד ממש. Y así como nos enseña estas tres historias, y como nos enseña Rav Ginsburg siempre, de ir de frente y enseñar y traer a todas las personas de buena voluntad que quieran aprender y que quieran conectarse con HaKadosh Baruj Hu y conocer al Mashiach verdadero y traer la verdadera redención a todo el mundo, nosotros transmitimos en forma simple y inocente todas las enseñanzas de la Torá, cumpliendo los preceptos y las enseñanzas de nuestros patriarcas, de nuestros reyes, de nuestros maestros, y que por el mérito ustedes también puedan recibir toda esta enseñanza y poder transmitirla y sentir la emoción que sentimos nosotros día a día, y por eso cada vez agregamos más clases y más horas. Y estar frente a ustedes es constantemente una bendición y recibir fuerzas. Por supuesto es toda providencia divina y HaKadosh Baruj Hu que nos está dando esto. Que todos tengamos un mes de Nisan, un año de los meses, un año nuevo de los meses, con mucha bendición, con mucha luz. Les advierto que el que decide ahora, nosotros estamos planeando hacer muchos seminarios, sobre todo hacer un seminario en la tierra de Israel en el mes de septiembre. Va a ser para el 5 de septiembre, vamos a estar 8 o 9 días aquí, y les digo que aquellos que deciden ahora que HaKadosh Baruj Hu les dé todas las necesidades para el Hag, y que les dé la posibilidad de estar en Israel con nosotros en ese momento, HaKadosh Baruj Hu va a decir amén y va a decir, va a proveer todo lo que necesiten para las festividades, para todo lo que necesitan durante los meses del año para llegar al mes de septiembre, al mes de Elul, Erev Rosh Hashanah, con holgura, con todo lo que ustedes necesiten. Y en estos 2 minutos que quedan, quiero que tomen la decisión de venir ustedes con su familia y con todas las personas que recojan en su camino, incluso aquellos que forman grupos, se van a hacer descuentos y van a poder venir con más facilidad a Israel. Quería decirles en estos 2 minutos que quedan, vamos a hacer una bendición especial para Graciela, para la familia Abramo, para que HaKadosh Baruj Hu les envíe bendición y que vean en este mes de Nisan, de Nisay Nisim, dobles milagros como las 2 Nun del mes de Nisan. Nisan es Nun, Yud, Samach, Nun. Nun y Nun al principio y al final comienza y termina con milagros.
En el medio hay una Yud y una Samach que suman 70. Este mes está lleno de secretos que solo Akadosh Baruj Hu conoce, y gracias a eso va a venir gran bendición a Graciela y a su familia, y todos aquellos que bendigan y que recen por la Shlemut de toda la familia, ellos mismos van a recibir primero esa bendición que están pidiendo. Me despido por ahora. No estoy seguro que va a haber clase con el Rav Seifrani, pero de todas maneras, si ustedes se quieren volver a encontrar conmigo, los espero.